Mi nombre es Frankie A. Desde que tengo memoria, la historia ha sido mi mayor pasión. A mis 52 años, trabajo como guía en uno de los museos culturales más prestigiosos del país. Cada día me sumerjo en el pasado, tejiendo historias para los visitantes sobre las maravillas que nos rodean en los grandes salones del museo. Para mí, no es solo un trabajo, es un puente hacia otra época. Mis días están llenos de relatos sobre los orígenes de artefactos antiguos, las pinceladas audaces de pintores famosos y los huesos impresionantes de criaturas extintas hace mucho tiempo. Cada exhibición contiene un trozo de historia, un relato que espera ser compartido. Podría pasar horas narrando cómo se descubrió un hueso fosilizado de dinosaurio en los desiertos de Montana o la intrincada historia de cómo un lienzo en particular sobrevivió a guerras y revoluciones para convertirse en una obra maestra inmortal. Mi trabajo paga bien, $6,000 al mes, y es suficiente para que viva cómodamente. Pero más allá de la recompensa financiera, es la conexión humana lo que hace que valga la pena. Veo asombro en los ojos abiertos de los escolares, curiosidad en los rostros atentos de los turistas e incluso nostalgia en los ancianos que reviven fragmentos de su propio pasado. Hay algo increíblemente gratificante en inspirar a otros con historias del pasado. No puedo contar cuántas veces los visitantes me han dicho que salieron del museo con una nueva apreciación por el arte, la historia o la ciencia debido a algo que dije. Es una forma pequeña pero significativa de dejar mi huella en el mundo. Por supuesto, no todos los días son perfectos. Algunos visitantes están distraídos o desinteresados, y otros hacen las mismas preguntas repetitivas. Sin embargo, incluso en esos días, me recuerdo a mí misma el valor de preservar la historia y compartir sus lecciones. No se trata solo de contar historias, se trata de asegurar que perduren. Fuera del trabajo, mi vida es más tranquila. Vivo sola en un modesto apartamento a pocas cuadras del museo. Mis tardes a menudo las paso leyendo libros de historia o viendo documentales para mantenerme informada y profundizar mi comprensión de las exhibiciones que tanto me encanta presentar. Pero últimamente, algo extraño ha estado sucediendo en el museo. Algunas exhibiciones, por las que he pasado cientos de veces, parecen diferentes. Es como si estuvieran más vivas, su presencia más pronunciada. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un efecto de la tenue iluminación del museo o el costo de los años que pasé trabajando en el mismo lugar. Pero la sensación persiste y no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que algo inusual está sucediendo en las sombras de las exhibiciones que tanto aprecio. Y así comienza mi historia, una que me llevará más profundamente a los misterios del pasado de lo que jamás imaginé. El museo donde he pasado la mayor parte de mi vida como guía es un lugar de maravillas. Cada sala es un mundo en sí misma, que alberga una colección tan vasta y variada que parece un universo de historias comprimidas en un solo edificio. Las exhibiciones abarcan milenios y ofrecen vislumbres de las vidas de quienes vinieron mucho antes que nosotros. En el ala de paleontología, se yerguen colosales esqueletos de dinosaurios, cuyos huesos antiguos cuentan historias de un mundo que existió mucho antes del nuestro. La pieza central es un fósil de Tyrannosaurus Rex casi completo, imponente y amenazador, con sus dientes dentados congelados en un gruñido perpetuo. Cerca hay exposiciones más pequeñas, diminutos insectos fosilizados atrapados en ámbar, delicadas huellas de helechos preservadas en piedra y el cráneo de un tigre dientes de sable prehistórico. La galería de arte es otra de mis favoritas. Aquí, los lienzos de los viejos maestros cuelgan con reverencia, cada uno de ellos una instantánea de la creatividad y la emoción humanas. Un cuadro de Rembrandt ocupa un lugar de honor. Sus tonos oscuros y melancólicos atraen a los espectadores a una escena rica en historias ocultas. También hay una colección de obras impresionistas, los serenos paisajes de Monet, los cielos arremolinados de Van Gogh, todos vibrantes, llenos de energía. El ala de arqueología alberga tesoros de la historia humana, sarcófagos del antiguo Egipto adornados con intrincados jeroglíficos, máscaras ceremoniales del imperio azteca y tablillas de arcilla inscritas con la escritura cuneiforme de Mesopotamia. Cada pieza susurra los logros, creencias y luchas de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Luego está la sala de curiosidades, una sección menos formal llena de rarezas y artefactos misteriosos. Aquí,
encontrará un libro encuadernado en cuero desgastado que se dice que es del siglo XVII, cuya tinta descolorida contiene fórmulas alquímicas. También hay un reloj antiguo y ornamentado que nunca parece marcar la hora correcta, como si funcionara según su propio horario. Mi fascinación por la historia y las historias comenzó temprano, cuando era un niño que crecía en un tranquilo pueblo costero. La vida era más sencilla en ese entonces, pero mi curiosidad era ilimitada. Mis padres eran maestros de escuela y siempre alentaron mi curiosidad, a menudo trayendo a casa libros sobre ciencia, arte e historia. Recuerdo un verano cuando tenía unos 8 años. Mi padre trajo a casa un libro sobre el antiguo Egipto. Me cautivaron las imágenes de pirámides imponentes y tesoros dorados. Pasaba horas imaginando cómo era la vida de las personas que construían tales maravillas. Incluso intenté construir mi propia pirámide de arena en el patio trasero, aunque era más un montículo irregular que una estructura majestuosa. A medida que fui creciendo, mis intereses se expandieron. Me encantaba coleccionar objetos extraños, una concha con un patrón peculiar, una piedra lisa que encontré cerca de un arroyo o una moneda antigua que compré en un mercado de pulgas. Cada objeto parecía una pieza de un rompecabezas, una pista de una gran historia que esperaba ser descubierta. La escuela no siempre fue fácil para mí. Era un niño tranquilo y estudioso, más cómodo en la compañía de historias que con personas. Pero esas historias me dieron fuerza y una sensación de asombro. Me hicieron darme cuenta de que el mundo era vasto, lleno de secretos y aventuras esperando ser descubiertos. Cuando llegué a la edad adulta, no fue una sorpresa para nadie que me conociera que terminé trabajando en un museo. Es un lugar donde puedo vivir mis sueños de infancia todos los días, rodeado de los objetos y las historias que siempre me han fascinado. Sin embargo, no sabía que algunas de esas historias podrían contener misterios mucho más allá de mi comprensión. Mi familia siempre ha sido mi ancla, la base firme en una vida llena de misterios históricos y ensoñaciones. Mi esposa, Marta, y yo nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años, cuando yo estaba empezando mi carrera en el museo. Ella era estudiante de literatura, le encantaban las novelas clásicas y tenía una tendencia a citar a Jane Austen en momentos inesperados. Su ingenio y su calidez me atrajeron desde el principio, e incluso después de todos estos años, sigue siendo mi mayor confidente y apoyo. Tenemos 2 hijas, Claire y Emily, que aportan alegría y caos a nuestras vidas a partes iguales. Claire, la mayor de las 2, tiene 17 años y es una aspirante a artista. Pasa horas dibujando y pintando en su habitación y a menudo me pide que pose para ella o, más a menudo, pone los ojos en blanco cuando trato de criticar su trabajo con mis limitados conocimientos artísticos. Emily, de 14 años, es la chispa de la familia. Siente curiosidad por todo, desde la astronomía hasta la codificación, y tiene un don para hacer el tipo de preguntas que te hacen detenerte y pensar. Porque nunca me lo pregunté. Las cenas familiares son nuestro momento sagrado. Sin teléfonos ni distracciones, solo los 4 compartiendo historias sobre nuestro día. Es en esos momentos que a menudo reflexiono sobre lo afortunado que soy. Mi trabajo me permite sumergirme en los misterios del pasado, pero mi familia me mantiene arraigado al presente. Además de mi trabajo y mi familia, tengo otra pasión, la escalada en roca. Comenzó como un pasatiempo casual durante mis años universitarios, algo que probé con un grupo de amigos por capricho. Pero en el momento en que escalé mi primera pared de roca, sintiendo la superficie cruda y accidentada bajo mis dedos y la emoción de conquistar alturas, me enganché. Para mí, escalar es una forma de meditación. Exige una concentración total. Cada asidero, cada pie, cada cambio de peso importa. En la pared de roca no hay lugar para distracciones ni dudas. Solo eres tú, la escalada y el objetivo de llegar a la cima. He escalado de todo, desde paredes interiores hasta acantilados imponentes en parques nacionales. Mi lugar favorito es un lugar llamado Eagles Crag, a 1 hora en coche de la ciudad. Es una subida difícil, con afloramientos irregulares y cornisas estrechas, pero la vista desde la cima, un bosque infinito que se extiende hasta el horizonte, vale cada gramo del esfuerzo. Mi familia me ha acompañado en algunas de mis aventuras menos abrumadoras. Emily, sorprendentemente, se adaptó más rápido que Claire.
Es intrépida y trepa con una confianza que me enorgullece y me aterroriza un poco al mismo tiempo. Marta es menos entusiasta, prefiere quedarse en el suelo, animándonos y sacando fotos. La escalada me ha enseñado lecciones que llevo a otras partes de mi vida, especialmente en el museo. Me ha enseñado paciencia, perseverancia y la importancia de planificar con antelación. Cada exposición que curo se parece un poco a una escalada. Una selección cuidadosa de piezas, una disposición meditada y la satisfacción de ver cómo todo se une. Aún así, por mucho que disfrute de estas actividades, siempre he creído que las mejores historias de la vida son las que compartimos con quienes amamos. Sin embargo, no sabía que mi propia historia estaba a punto de dar un giro más extraordinario de lo que podría haber imaginado. La vida, como suele suceder, me planteó una buena cantidad de desafíos. Hubo momentos en los que el peso de la responsabilidad parecía demasiado para soportar, momentos en los que parecía que todo estaba al borde de desmoronarse. Sin embargo, a pesar de todo, encontré un ritmo constante en mi vida, un equilibrio entre el pasado que exploré en el trabajo, el presente que aprecié con mi familia y las montañas personales que escalé, tanto literales como metafóricas. La escalada en roca se convirtió en algo más que un pasatiempo para mí. Era un santuario, un campo de pruebas y un maestro. Cada escalada era un recordatorio de que ningún obstáculo es insuperable si lo abordas con determinación y concentración. Recuerdo una escalada en particular, un pico formidable llamado Guidob's Bluff. Su nombre por sí solo era suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de la mayoría de los escaladores. No era el más alto ni el más empinado, pero su superficie era notoriamente impredecible, con rocas sueltas y caídas repentinas. Ese día, me paré en la base del acantilado, con mi equipo atado, el corazón palpitando con fuerza. No era solo la escalada en sí lo que me intimidaba, era todo lo demás en mi vida en ese momento. Emily había estado luchando con la ansiedad por la escuela. Claire estaba en medio de su fase rebelde y Marta y yo habíamos estado discutiendo más de lo habitual sobre la tensión de equilibrar el trabajo y la familia. Guidob's Bluff parecía un reflejo de mi vida, impredecible y exigente. A mitad de camino, un asidero en el que confiaba cedió y me quedé colgando durante lo que me pareció una eternidad, con una mano agarrada a una cornisa y la respiración entrecortada. Podía sentir que mi corazón se aceleraba, la duda se apoderaba de mí. Pero entonces recordé algo que le había dicho a Emily unos días antes. Los momentos más aterradores suelen conducir a los más gratificantes. Me levanté, encontré un nuevo punto de apoyo y seguí escalando. Cuando finalmente llegué a la cima, me quedé allí, mirando la extensión infinita de árboles y cielo, y sentí una oleada de triunfo. No se trataba solo de conquistar el acantilado, se trataba de demostrarme a mí misma que podía superar cualquier cosa. La escalada en roca no solo fortaleció mi cuerpo, sino también mi espíritu. Me enseñó a adaptarme, a mantener la calma bajo presión y a confiar en mis instintos. Estas lecciones se trasladaron a todos los aspectos de mi vida. Cuando Emily se sinceró sobre sus luchas, la escuché con paciencia y empatía. Cuando Claire traspasó los límites, aprendí a elegir mis batallas y darle el espacio que necesitaba. Y cuando Marta y yo finalmente nos sentamos a hablar, redescubrimos la relación que nos había acompañado durante tantos años. Incluso en el museo, mi forma de abordar los desafíos cambió. Cuando una importante exhibición enfrentaba retrasos debido a la falta de artefactos, lo trataba como una escalada. Paso a paso, pieza por pieza, trabajé con mi equipo para reorganizarme y adaptarme, y la exhibición se inauguró en el plazo previsto con gran éxito. La vida siempre nos pone a prueba y, a veces, parece implacable, pero cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y resurgir más fuerte. Para mí, la escalada en roca fue el crisol que templó mi resiliencia. Me recordó que, sin importar cuán empinada sea la subida, la vista desde la cima siempre vale la pena el esfuerzo. La comida fue una consideración fundamental. Empacamos bocadillos de alto valor energético, barras de proteínas y comidas listas para comer que se podían preparar fácilmente con nuestra estufa de campamento compacta. Mezcla de frutos secos para la energía y algunas barras de chocolate para la moral. Bromeé mientras Emily guardaba un par en su mochila con una sonrisa. Añadimos linternas y pilas de repuesto a la pila,
junto con un faro fiable para orientarse en condiciones de poca luz. «Esta es mía», dijo Emily, reclamando la linterna más brillante con una sonrisa burlona. Me reí entre dientes, sabiendo que estaba ansiosa por desempeñar su papel como coaventurera. A continuación, clasificamos el equipo de escalada. Inspeccionamos las cuerdas meticulosamente, comprobamos el desgaste de cada hebra, probamos la resistencia de los mosquetones. Sus clics metálicos eran tranquilizadoramente sólidos. Le mostré a Emily cómo asegurarlos correctamente. Su concentración era tan aguda como siempre. «No olvides la bolsa de magnesio», le recordé, arrojándola a su mochila. «Te salvará cuando las rocas se pongan resbaladizas». Ella asintió, guardándola junto a sus guantes. El mapa de Blackspire Peak era nuestro salvavidas. Lo desplegué sobre la mesa del comedor, trazando la ruta con un dedo mientras Emily observaba atentamente. «Aquí es donde acamparemos la primera noche», le expliqué, señalando un lugar protegido cerca de la base. Desde allí, es un ascenso constante hasta que llegamos a la cresta. «Parece empinado», comentó Emily, con los ojos muy abiertos con una mezcla de emoción y nervios. «Lo es», admití, «pero eso es lo que hace que valga la pena». Por último, agregamos un botiquín de primeros auxilios, una herramienta multiusos y un silbato, elementos esenciales para cualquier viaje de escalada. Emily guardó todo con cuidado en su mochila verde brillante mientras yo organizaba mi mochila más grande, verificando 2 veces cada artículo. Cuando cerramos las cremalleras de nuestras mochilas, la realidad de la aventura comenzó a calar. Esta no era solo otra escalada, era territorio desconocido para ambos. La anticipación era palpable y podía ver la emoción en los ojos de Emily. «¿Lista para esto?», pregunté, colgándome la mochila sobre el hombro. «Más que lista», dijo con una sonrisa, ajustando las correas de su mochila. Con todo en orden, dejamos el equipo junto a la puerta, listos para el comienzo temprano. El día siguiente marcaría el comienzo de un viaje que ninguno de los dos olvidaría, un viaje a lo desconocido, para poner a prueba nuestras habilidades y crear recuerdos que atesoraríamos toda la vida. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, y con todo empacado, Emily y yo partimos con muy buen ánimo. El viaje en auto prometía ser largo, 8 horas para llegar a la base del pico Blackspire, pero estábamos listos. Mientras recorríamos las sinuosas carreteras, Emily conectó su teléfono a los parlantes del auto y la cabina se llenó de música alegre. Muy pronto, estábamos cantando, riéndonos de nuestras notas desafinadas e inventando letras cuando no podíamos recordar las reales. «Esta es la mejor lista de reproducción para viajes por carretera de la historia», declaró Emily entre versos. «Definitivamente es una para recordar. Estuve de acuerdo», golpeando el volante al ritmo de la música. Las horas pasaron rápidamente. De vez en cuando, nos deteníamos para estirarnos, tomar fotografías de vistas panorámicas o tomar bocadillos de la hielera en el asiento trasero. Emily contaba historias divertidas sobre sus amigos en la escuela y yo compartía historias de escaladas pasadas, cada una más exagerada que la anterior, lo que la hacía poner los ojos en blanco y reír. Cuando el sol se ponía bajo en el horizonte, finalmente llegamos al pequeño pueblo ubicado al pie del pico Blackspire. El pueblo era pintoresco y rústico, con calles adoquinadas y un puñado de edificios de madera que parecían haber estado en pie durante un siglo. El humo se elevaba perezosamente desde las chimeneas y el aroma de algo sabroso cocinándose flotaba en el aire. «Primera parada, comida», declaró Emily, señalando hacia un pequeño café con un cartel que decía The Clean Bear's Rest. Dentro, el ambiente era cálido y acogedor. Vigas de madera cubrían el techo y las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de escaladores que se habían atrevido a enfrentar los picos circundantes. Un menú en la pizarra enumeraba platos abundantes y mi estómago rugió al verlo. Pedimos tazones humeantes de estofado y pan fresco, que sabían a gloria después del largo viaje. Los lugareños eran amables y estaban ansiosos por charlar, compartiendo historias de la montaña. «Les encantará Blackspire», nos dijo un hombre mayor con una espesa barba. «Es dura, pero recompensa a quienes la respetan». «¿Algún consejo?», pregunté, siempre ansioso por aprender de quienes conocían el terreno. Él se rió entre dientes. «Sigan los caminos marcados,
Manténganse alerta y escuchen a la montaña. Ella habla, ya saben. Emily y yo intercambiamos una mirada, intrigados pero no del todo seguros de lo que quería decir. Después de la cena, encontramos una posada modesta a unas calles de distancia. La habitación era sencilla pero limpia, con 2 camas individuales y una vista de la montaña recortada contra el cielo estrellado. Mañana es el gran día, dije mientras nos acomodábamos. Emily asintió. Su entusiasmo era evidente a pesar del bostezo que reprimió. No puedo esperar. Mientras estaba acostada en la cama, contemplando la sombra amenazante de Black Spire, sentí una mezcla familiar de anticipación y reverencia. La montaña se alzaba como un centinela, esperando que demostráramos lo que valíamos. Al día siguiente, comenzaríamos la escalada y, con ella, otro capítulo de nuestra aventura compartida. Cuando entramos en el estacionamiento de grava al pie del pico Black Spire, no pude evitar notar lo inquietantemente silencioso que estaba. El zumbido habitual de la vida, un canto de pájaro aquí, un susurro de hojas allá, parecía silenciado. Emily no pareció notarlo cuando saltó de la camioneta. Su entusiasmo era tan brillante como el sol de la mañana. «¿Listo, papá?», preguntó, ajustándose la mochila. «Siempre», respondí, dándole una sonrisa confiada, aunque los rostros sombríos de los aldeanos todavía persistían en mi mente. La gente de aquí no era como los alegres lugareños que había conocido en viajes anteriores. Evitaban el contacto visual, sus rostros marcados por la preocupación o tal vez el agotamiento. Cuando nos detuvimos en un mercado antes para comprar algunos suministros de último momento, ni una sola persona me devolvió la sonrisa. Le quité importancia, diciéndome a mí misma que era la forma de ser de las comunidades pequeñas y aisladas. «Papá, ¿vienes?», me llamó Emily, sacándome de mis pensamientos. «Justo detrás de ti», dije, agarrando el resto de nuestro equipo. Nos detuvimos en la base del sendero. La imponente masa de Black Spire se alzaba frente a nosotros, su pico envuelto en jirones de niebla. Me volví hacia Emily, que estaba ajustando su arnés de escalada. «Esta será una escalada de 2 días», le recordé. «Acamparemos a mitad de camino esta noche y mañana intentaremos llegar a la cima. ¿Estás lista para eso?». Sonrió. Su entusiasmo no disminuyó. «Nací lista». Me reí. Ese es el espíritu. El sendero comenzó bastante suave, serpenteando a través de un bosque de altos pinos cuyas agujas alfombraban el suelo. El aire era fresco y limpio, con un ligero aroma a musgo y tierra. Emily y yo hablábamos mientras caminábamos. Su paloteo llenaba de vida el tranquilo bosque. Señalaba hongos interesantes que crecían a lo largo del sendero y trazaba patrones en la corteza de los árboles con sus dedos. «¿Crees que veremos algún animal salvaje?», preguntó. «Probablemente», dije. «Ciervos. Tal vez un zorro si tenemos suerte». «Me encantaría ver un zorro», dijo, con la voz llena de asombro. A medida que avanzaba la mañana, el sendero comenzó a hacerse más empinado. El bosque se fue aclarando para revelar afloramientos irregulares de roca. La subida exigía más de nosotros ahora, y nuestras conversaciones se convirtieron en breves intercambios entre respiraciones. «¿Pausa para beber agua?», sugirió Emily, y asentí, sacando una cantimplora. Mientras descansábamos, noté una peculiar formación rocosa cerca. Un grupo de piedras dispuestas de una manera que parecía demasiado deliberada para ser natural. Parecía casi un pequeño montículo, aunque desgastado y antiguo. Pensé en mencionarlo a Emily, pero decidí no hacerlo. Probablemente era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Seguimos adelante. El sendero se volvió más desafiante a medida que ascendíamos. Al final de la tarde, el sol estaba bajando, proyectando largas sombras sobre la ladera de la montaña. Encontramos un lugar adecuado para acampar en una cornisa plana, con una vista impresionante del valle que se encontraba debajo. Mientras armábamos la carpa y preparábamos una cena sencilla, Emily parecía más viva que nunca, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo de la escalada y la emoción del viaje. «Mañana es la cumbre», dije mientras nos preparábamos para pasar la noche. «Descansa un poco. Va a ser un gran día». Ella asintió, con los ojos ya cerrados. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Em».
Mientras yacía en mi saco de dormir, el silencio de la montaña me presionaba, roto solo por el débil susurro del viento. No podía quitarme la sensación de que algo nos observaba desde las sombras, pero me dije a mí misma que era solo el aislamiento que me estaba jugando una mala pasada. Mañana conquistaríamos Blackspire y todas estas dudas persistentes se desvanecerían. O eso esperaba. El grito desgarrador me despertó de golpe, desorientada y confundida. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras salía a toda prisa de la tienda, con las manos temblorosas. La noche era más oscura de lo que recordaba. La luz de la luna apenas iluminaba las rocas irregulares que nos rodeaban. «Emily», grité, con la voz quebrada por la desesperación. Entonces la vi, una figura imponente, de unos 3 metros de altura, cuya silueta era enorme contra el tenue resplandor de la luna. La criatura estaba cubierta de un pelaje espeso y enmarañado que brillaba con el rocío, y sus movimientos eran a la vez extrañamente fluidos y terriblemente poderosos. Emily se agitó en su enorme mano. Sus gritos aterrorizados atravesaron el silencio. «¡Suéltala!», grité, pero la criatura no me hizo caso. Sus ojos brillantes se clavaron en los míos durante una fracción de segundo, y en esa mirada vi algo antiguo, primitivo, una fuerza de la naturaleza mucho más allá de mi comprensión. El pánico se apoderó de mí, pero mi cuerpo se sentía congelado. Me apresuré a buscar cualquier cosa que pudiera usar como arma, una piedra, una rama, cualquier cosa, pero la pura conmoción de la escena que se desarrollaba ante mí hizo que cada movimiento se sintiera lento. La criatura, Eiti, la habían llamado los lugareños, se movía a una velocidad asombrosa para su tamaño, saltando por la empinada pendiente con Emily a cuestas. Sus gritos resonaban en la ladera de la montaña, volviéndose más débiles con cada segundo que pasaba. «No», grité, corriendo tras ellos. Pero no fui lo suficientemente rápido. Mis pies resbalaron sobre la grava suelta y el aire tenue de la montaña me quemó los pulmones. La criatura desapareció entre las sombras de la cima, dejando solo el débil susurro del follaje perturbado a su paso. Caí de rodillas. El peso del momento cayó sobre mí. Los aldeanos me habían advertido. Habían hablado en voz baja sobre Eiti, cómo protegía la montaña con fiereza, cómo era mejor dejarlo tranquilo. Había desestimado sus advertencias como supersticiones locales, cuentos inventados para mantener a raya a los forasteros. Pero ahora, con mi hija desaparecida y la presencia inquietante de la criatura todavía fresca en mi mente, no podía negar la verdad. Tenía que actuar. Pero ¿cómo? Era un padre, no un héroe. Mi equipo de escalada todavía estaba en la tienda, y la montaña se alzaba sobre mí como un centinela inquebrantable. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que descendiera de nuevo a la seguridad del valle y buscara ayuda. Pero Emily estaba allí arriba, sola. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas temblorosas pero resuelta. Cueste lo que cueste, iría tras ella. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. El viento aullaba a mi alrededor, trayendo consigo el débil eco de los gritos de mi hija. El sonido me dolía el corazón, pero también alimentaba mi determinación. No podía dejarla sola allí arriba, especialmente no con esa cosa. Agarré mi equipo de escalada, con las manos todavía temblorosas pero moviéndome con un propósito. Aseguré las cuerdas y mis mosquetones hicieron un sonido tranquilizador al encajar en su sitio. Cada movimiento parecía mecánico, como si mi cuerpo estuviera haciendo lo que había hecho tantas veces antes en la montaña, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. La sensación de urgencia y terror hizo que todo pareciera distorsionado. «Emily», susurré para mí misma, como si pronunciar su nombre me diera de alguna manera la fuerza para superar el miedo abrumador. Empecé a trepar, con los ojos escrutando el escarpado camino que tenía delante, buscando cualquier señal de a dónde podría haber ido la criatura. Cuanto más subía, más parecía cerrarse la montaña a mi alrededor. El aire se hacía más espeso. Cada respiración era una lucha. Pero lo ignoré. No tenía elección. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente llegué a una cornisa. Las rocas irregulares me cortaban las palmas de las manos mientras me levantaba. El terreno se había vuelto más empinado, más traicionero, pero seguí adelante, esperando encontrar alguna pista,
algún rastro de a dónde Eti podría haber llevado a mi hija. Entonces, lo vi, una gran huella, medio cubierta de tierra, el contorno de un pelaje claramente visible alrededor de los bordes. Era enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, y conducía hacia un paso estrecho y rocoso que serpenteaba hacia la cima. Seguí el sendero lo mejor que pude. Mi corazón latía más fuerte con cada paso. La montaña parecía burlarse de mí, su silencio ensordecedor, salvo por la ocasional ráfaga de viento. Ya no oía nada, ni gritos ni ruidos de lucha, solo el viento interminable y la quietud inquietante. Y entonces, cuando doblé una esquina cerrada, me quedé paralizada. Allí, justo delante, vi a la criatura, Eti. Estaba quieta, de espaldas a mí, pero ahora podía verla con claridad. Era monstruosa, cubierta de un pelaje espeso y enmarañado, pero había algo más aterrador en ella a la luz de la luna. Sus brazos eran largos y poderosos, sus garras brillaban en el pálido resplandor y su rostro, una máscara grotesca y retorcida de rasgos, miraba fijamente a mi hija. Emily estaba inconsciente, acostada sobre un lecho de musgo, con el pecho subiendo y bajando superficialmente. Dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo, pero mi alivio duró poco. La criatura todavía estaba allí, haciendo guardia como una especie de centinela, sus ojos escaneando el área como si estuviera esperando algo o a alguien. Tenía que actuar rápido. Mi mente corría, tratando de formular un plan, pero no había tiempo para vacilaciones. Lentamente, metí la mano en mi bolso para sacar la pistola de bengalas que siempre llevaba conmigo en las escaladas, por si acaso. Era una posibilidad remota, pero era lo único que tenía que podría distraer a la criatura el tiempo suficiente para agarrar a Emily y salir de allí. Contuve la respiración mientras apuntaba la pistola de bengalas. Mis manos temblaban incontrolablemente. La criatura se giró justo cuando yo disparaba. Un rayo brillante de luz roja atravesó el cielo oscuro. La bengala explotó en un estallido de luz cegadora, cegando temporalmente a Eti. Por una fracción de segundo, pareció desorientada, y eso fue todo lo que necesité. Corrí hacia Emily, levantándola en mis brazos. Era ligera, pero su cuerpo flácido la hacía sentir como un peso muerto. No me importaba. No podía pensar en nada más que alejarla de esa criatura. La bengala seguía brillando intensamente en el cielo y la criatura, distraída por un momento, rugió de frustración y golpeó el aire como si intentara ahuyentar la luz. No miré hacia atrás. Con todas las fuerzas que pude reunir, corrí, bajando por las rocas traicioneras. Cada segundo parecía una eternidad. La montaña parecía estar llena de peligro. El aire estaba cargado de la pesada sensación de una fatalidad inminente. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo ni qué distancia tenía que recorrer, pero no me detuve. Ni una sola vez. Cuando finalmente regresé a la base de la montaña, sin aliento, vi la primera señal de luz en el horizonte. El sol estaba comenzando a salir. Lo había logrado. Pero cuando miré a Emily, todavía inconsciente en mis brazos, me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. La montaña todavía estaba observando, esperando a que regresáramos. Hice una pausa, con las piernas ardiendo por el descenso, el corazón todavía acelerado, pero algo me carcomía el fondo de la mente. La montaña, la criatura, el silencio inquietante, todo era demasiado. Ya no estaba segura de que era real, que había sido una ilusión en el caos, pero no podía quitarme la sensación de que algo no había terminado. Miré a Emily, su rostro pálido presionado contra mi pecho, su respiración superficial pero constante. Ella estaba viva. Eso era todo lo que importaba. Pero no estaba a salvo. Ninguno de nosotros lo estaba. Seguía adelante. Mis piernas gritaban. Mi mente inundada de imágenes de esa criatura. La enorme y descomunal figura de Eti haciendo guardia sobre ella como un centinela antiguo. Sus ojos, esos ojos amarillos y brillantes, parecían casi saber. No era solo un monstruo. Era algo mucho más antiguo. Algo que pertenecía a la montaña, como si hubiera estado aquí mucho antes de que los humanos pusieran un pie en estas rocas. La caminata por la montaña parecía más larga de lo que recordaba.
La luz del sol que se arrastraba sobre el horizonte proyectaba largas sombras sobre las rocas, haciendo que el camino se sintiera traicionero y desconocido. Cada paso se sentía más pesado. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Con qué nos habíamos topado? ¿En qué había metido a Emily? Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la base de la montaña. La camioneta seguía allí, estacionada donde la había dejado, un pequeño faro de normalidad en un entorno por lo demás extraño e inquietante. Dejé a Emily con cuidado en el asiento trasero, cubriéndola con una manta de la parte trasera de la camioneta, y luego me subí al asiento del conductor, con las manos temblorosas mientras encendía el motor. No tenía idea de qué había pasado con la gente del pueblo, o si siquiera sabían acerca de la criatura que rondaba este lugar. Ni siquiera estaba segura de creerlo yo misma. ¿Cómo podría creerlo? Pero lo que había visto, lo que había sentido, era innegable. Haití no era solo un mito, un cuento para asustar a los niños antes de dormir. Era real, y se había llevado a Emily. La miré por el espejo retrovisor. Su rostro estaba tranquilo ahora, su cuerpo descansando. Deseé poder decir lo mismo de mí, pero mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar una explicación, un plan, cualquier cosa que diera sentido a esta pesadilla. Sabía que tenía que llevarla a un hospital, pero también sabía que esa montaña, ese lugar maldito, ejercía cierta atracción. Algo andaba mal, algo antiguo que no quería dejar ir sus secretos. No estaba segura de si estábamos realmente a salvo. La montaña podría habernos dejado ir por ahora, pero tenía una sensación de hundimiento en el estómago de que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a llamar. Conduje, manteniendo la vista en la carretera, tratando de mantener la concentración, pero el miedo en mi pecho nunca desapareció del todo. Cada kilómetro que nos separaba de la montaña me hacía sentir más segura, pero una parte de mí sabía que, sin importar lo lejos que fuéramos, el recuerdo de lo que había visto, y lo que casi se había llevado a mi hija, nos seguiría. Y sin importar cuánto intentara negarlo, en el fondo sabía, no habíamos dejado atrás la montaña. La montaña nos había dejado ir, pero estaba observando, siempre observando. El viaje fue largo y cada minuto se sentía como una eternidad. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos y mi mente se ponía a pensar en una docena de posibles escenarios. No dejaba de mirar a Emily por el espejo retrovisor, observando cómo subía y bajaba su pecho, aliviada de que todavía estuviera respirando. Pero la calma en su rostro solo se sumaba a la inquietud que me corroía. Tenía que seguir adelante. Tenía que llevarla a un lugar seguro. No podía permitirme mirar atrás. Pero a medida que pasaban las horas, sentí que el peso de lo que había sucedido comenzaba a aplastarme. Seguía pensando en esa cosa, Haití, el monstruo que casi me había arrebatado a mi hija. No era solo una bestia. Era algo mucho más antiguo, algo vinculado a la misma montaña que habíamos escalado. ¿Qué habían dicho los lugareños? Haití era una criatura legendaria, algo que acechaba estos picos durante siglos, una especie de guardián, pero también un depredador. Los aldeanos me habían advertido, pero yo lo había descartado como una superstición. Ahora, ya no estaba segura de qué creer. Había visto a Haití con mis propios ojos. Había oído su profundo y retumbante rugido mientras arrastraba a Emily. Miré hacia la guantera, donde había dejado el mapa de la zona. Tal vez había algo allí, alguna pista, alguna forma de entender qué era esa cosa. Pero mis manos temblaban demasiado como para concentrarme en algo durante mucho tiempo. Finalmente, entré en un pequeño restaurante al borde de la carretera justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Estacioné la camioneta y me quedé allí un momento, mirando el letrero brillante. Ahora tenía una opción: seguir conduciendo y pedir ayuda, o entrar, recomponerme e intentar averiguar qué hacer a continuación. Decidí entrar, esperando un momento de claridad o al menos una distracción. La campana sobre la puerta tintineó cuando entré, y el olor a café caliente y comida grasosa me golpeó. La camarera detrás del mostrador me miró con una sonrisa amistosa, pero vaciló al ver el estado en el que me encontraba. Mi ropa estaba cubierta de suciedad y mi rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos por el cansancio. «¿Puedo ayudarlo, señor?», preguntó,
aunque su tono era cauteloso. Asentí, tratando de sonar normal, aunque no estaba seguro de estar convenciendo a nadie. Solo un poco de café, por favor. Me deslicé en una cabina junto a la ventana, manteniendo mi espalda contra la pared. Una sensación de paranoia me carcomía. La camarera regresó con una taza humeante y tomé un largo sorbo, la amargura atravesando la neblina en mi mente. No fue hasta entonces que me di cuenta de lo desesperadamente cansado que estaba. Pero no había tiempo para dormir, no había tiempo para descansar. Tenía que seguir adelante. Tenía que proteger a Emily. ¿A dónde se dirige? La voz de la camarera interrumpió mis pensamientos, y miré hacia arriba para encontrarla estudiándome, la preocupación asomándose en sus ojos. No quería contarle la verdad sobre la montaña, sobre la criatura. Parecía una locura, pero había algo en su expresión, algo en la forma en que me miraba, que me hizo pensar que ella lo sabía. Yo solo intento poner a mi hija a salvo, respondí, con la voz un poco quebrada. Estábamos en la montaña. Algo pasó. Hay algo ahí fuera. La camarera no dijo nada al principio. Solo me miró como si estuviera sopesando sus opciones. Luego se inclinó más cerca, bajando la voz. No deberías haber subido allí, dijo suavemente. La gente no sube allí a menos que sepa lo que está haciendo. E incluso entonces, a veces no es suficiente. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir? Echó un vistazo alrededor del restaurante, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención, antes de inclinarse aún más cerca. Haití no es lo único que hay allí arriba. La montaña en sí se lleva a la gente, los atrapa, tiene su forma de guardar secretos. La gente desaparece o regresa diferente. No sé qué es, pero no eres la primera en tener problemas allí arriba. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Los lugareños lo sabían. Ellos lo habían sabido desde el principio. ¿Sabes cómo detenerlo?, pregunté con voz desesperada. Ella negó con la cabeza. La tristeza en sus ojos se hizo más profunda. Nadie lo sabe. Todo lo que podemos hacer es sobrevivir y tratar de no hacer enojar a la montaña. Antes de que pudiera preguntar algo más, la camarera se dio la vuelta y un pesado silencio se apoderó de mí. Miré mi café. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. La montaña, la criatura, ¿en qué nos había metido a Emily y a mí? Lo más importante, ¿podría sacarnos de allí? Terminé mi café, lo pagué y salí del restaurante, con la mente cargada de información nueva e inquietante. La verdad era que no tenía respuestas, pero sabía una cosa con certeza: lo que fuera que había sucedido en esa montaña estaba lejos de terminar. La montaña estaba observando, esperando, y nunca me dejaría ir tan fácilmente. Tenía que llevar a Emily a un lugar seguro, y tenía que asegurarme de que lo que fuera que todavía estuviera allí arriba no nos siguiera. Pero en el fondo, temía que la montaña siempre tendría un reclamo sobre nosotros, sin importar cuán lejos corriéramos.